Bendito Dios, aleluya. Sean bienvenidos una vez más, amados hermanos. Señor les bendiga en esta hora. Yo soy el pastor Ramiro Moreno del Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. Y en esta tarde de domingo, pues vamos a continuar con esa pequeña serie de estudios que hemos venido desarrollando los domingos, ¿verdad? Es acerca de las diferencias que existen entre la iglesia del principio, ¿verdad? La iglesia primitiva y la iglesia actual. A lo largo de las dos partes anteriores hemos identificado, hermano, algunas cosas, ¿verdad? Que guardaba la iglesia del principio, pero que ya no son las mismas que guarda la iglesia actual. Son cosas totalmente diferentes. No es que varíe un poco, no, son cosas totalmente diferentes, y que eso no debería de ser así, ¿verdad? Hemos llegado al entendimiento de que la iglesia del principio, hermano, obedecía los mandamientos de Dios. Oiga, los mismos que guardó Jesús, Yeshua, ¿verdad? Y que les enseñó a sus discípulos a guardar de una manera correcta. Amén. Pero resulta que en la iglesia actual, en la mayoría de las iglesias actuales, hermano, ya no se obedecen los mandamientos de Dios. Más bien se están obedeciendo a mandamientos de hombres. Recuerde lo que el mismo Jesús dijo, porque esto de obedecer mandamientos de hombre, hermano, no cree que es algo nuevo. No. Es más, desde el salmista escribe un salmo que dice: tiempo es de actuar, oh Dios, porque han invalidado tu ley. ¿Qué salmo es ese? Se me olvidó. A ver, búsquenlo, por favor. Así dice: tiempo es de actuar, oh Dios, porque han invalidado tu ley. Oiga, ¿sí? Habían invalidado la ley de Dios. ¿Por qué? Por estar obedeciendo mandamientos de hombres. En el tiempo de Jesús, en la época de Jesús, lo mismo estaba sucediendo, hermano. Solo que uno a veces cree que los escribas y fariseos, hermano, ellos eran fieles, fieles a obedecer lo que estaba escrito en la Torá, en la ley que Dios le dio a Moisés. Pero no, hermano, no. Jesús les dice: ustedes no guardan. Ustedes dicen: Moisés dijo, pero ustedes no guardan, no obedecen lo que Moisés dijo. ¿Qué es lo que estaban obedeciendo entonces en la época de Jesús? Mandamientos de hombres. Oiga, de la misma manera como sucede actualmente en muchas iglesias. Ya no se obedecen los mandamientos de Dios por estar obedeciendo a mandamientos de hombres. Lo dijo el Señor, Mateo 15:8. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ahí está, hermano. ¿Sí? Son doctrinas, pero que son mandamientos dados por hombres. Se han hecho ya doctrinas. Y lo que Jesús estaba citando literalmente era lo que está escrito en Isaías 29:13. Porque ya aprendimos que el Señor, lo único que tomaba como base para sus enseñanzas es lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Eran las únicas escrituras que existían en su época. Y lo que él dice, está repitiendo aquí lo que dice Isaías 29:13. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Oiga, así es como se encuentra la mayor parte de la iglesia cristiana actualmente. Oiga, tanto católica como protestante, obedeciendo a mandamientos de hombres que se les ha sido enseñados como si fueran mandamientos de Dios. Con sus labios dicen estar honrando a Dios, pero la verdad es que en su corazón, hermano, está lejos de Dios. Y al que verdaderamente se encuentran honrando no es a Dios, sino es a los hombres que dieron esos mandamientos. Por ejemplo, al no guardar el séptimo día como día de reposo ordenado por Dios, sino ahora guardar el primer día de la semana, ¿a quién se está honrando? ¿A Dios? No, al hombre que dio ese mandamiento, ¿verdad? Que es Constantino, el emperador romano Constantino, allá en el IV siglo, Pero muchos piensan actualmente que ahora se guarda el primer día de la semana porque en él resucitó Cristo.
Eso fue precisamente lo que me dijo el que era mi pastor en ese tiempo. Cuando yo le pregunté, pastor, ¿por qué nosotros ya no obedecemos? Ya no guardamos el séptimo día que Dios ordenó. ¿Por qué nosotros ahora guardamos el primero? Oh, sí, nosotros ahora guardamos el primero porque en el primer día de la semana resucitó Cristo. Oiga, ya hemos descubierto, hermano, que no. ¿Ah? Ya hemos descubierto que nos estuvieron dando a tole con el dedo por muchos años. Nos estuvieron mintiendo. Por eso Jeremías 16:19 dice: a ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra y dirán: ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vanidad, y no hay en ellas provecho. Oiga, ya que nos íbamos a dar cuenta al final de los tiempos, hermano, que muchas de las cosas que nos habían sido enseñadas por nuestros antepasados no eran verdad, sino que eran mentira. Una de ellas es eso, acerca de la muerte y resurrección del Señor. ¿Ah? ¿Por cuánto tiempo nos estuvieron engañando, haciendo creer, hermano, que 24 más 24 más 24, o sea, 3 días y 3 noches, ¿no? Eran 36. ¿Por cuánto tiempo nos estuvieron dando esa mentira? Por muchos años, hermano. Por muchos, bueno, nosotros quizás no por siglos, ¿verdad? Pero por siglos se ha estado enseñando esa mentira. Nosotros a nuestros 35 años, ¿verdad? No se ría, hermano, que ya me echó de cabeza, hombre. Bendito Dios. No, a nuestros 50 años, ¿verdad? 40 años, 30 años, 20 años, los que tenga, hermano. Pero nos estuvieron dando esa mentira, enseñando esa mentira. Sin saber que no, que el Señor, tal y como Él dijo, así sucedió. Su cuerpo iba a estar en el corazón de la tierra por 3 días y 3 noches, por 72 horas, no 36, que son las horas que nos ha enseñado la tradición, que nos han enseñado los hombres. De viernes por la tarde a domingo por la mañana, 36 horas. Eso es mentira. Pero vea, basado en eso, se excusan para decir que por eso ahora guardan el primer día de la semana como nuevo día de reposo. Pero si Jesús no murió viernes ni resucitó domingo por la mañana, entonces, ¿a quién más están nombrando? ¿A quién más están obedeciendo? A Constantino. No hay otra razón, hermano. Pero se cree que es un mandamiento de Dios, pero no es ningún mandamiento de Dios. Pero en Mateo 15, hermano, que leímos, es más, lo vamos a leer otra vez, Mateo 15, desde el verso 1 para poder entender el contexto, ¿no? Aquí, Mateo 15, dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Oiga lo que le están preguntando a Jesús, oiga. Qué bueno que le hubieran dicho: ¿por qué tus discípulos quebrantan lo que está escrito en la Torá, lo que está escrito en la ley de Moisés? Pero no le están preguntando eso. Le están preguntando: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Y qué es la tradición de los ancianos, hermano? Los mandamientos de hombres. Oiga, grábeselo bien, hermano, eso. ¿Qué son las tradiciones de los ancianos? Los mandamientos de hombres. La tradición de los ancianos no es la ley de Moisés, como muchos creen. No. La tradición de los ancianos son las tradiciones judías. Eso que está escrito en el Talmud, ese libro de tradiciones judías, que en su mayoría son mandamientos dados por hombres. Entonces lo que le están preguntando a Jesús es: ¿por qué tus discípulos quebrantan los mandamientos de hombres? ¿Por qué tus discípulos no obedecen los mandamientos de hombres? ¿Por qué dice? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Oye, esto de lavarse las manos antes de comer pan, hermano, esto no es ningún mandamiento de Dios. Eso no está escrito en ningún lugar aquí, mire. En ningún lugar está. Pero ¿saben dónde sí está escrito? En el Talmud. En esos libros de tradiciones judías. Ahí está escrito este mandamiento. ¿Pero qué es? Un mandamiento de hombres.
Porque vea lo que le responde Jesús. Respondiendo él le dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Ahí está, mire. ¿Ah? Eso es lo grave, hermano, que por estar obedeciendo a mandamientos de hombres, se termina por quebrantar el verdadero mandamiento de Dios. Eso es lo más tremendo, hermano. ¿Ah? Por eso es que yo sé que las tradiciones son muy bonitas, hermano, y todo lo que usted quiera. Y está bien involucrarse en ellas mientras no quebrante el mandamiento de Dios. Porque ya si lo quebranta, entonces sí ya no está bien. Mientras no se quebrante el mandamiento, puedes participar si quieres. Nada más no digas que lo haces porque Dios lo ordenó que se hiciera de esa manera. Porque esto es solo tradición. Solo es costumbre. Entonces, los escribas y fariseos tenían esta tradición, oiga, de lavarse las manos antes de comer pan. Y de hecho es todo un rito. Puede usted buscar un video ahí en YouTube y le va a aparecer, hermano. Mire, es así. Toman una jarrita de agua, vierten 3 veces sobre la mano derecha, otras 3 veces sobre la mano izquierda, hacen una oración, ya después ya pueden comer. Y en la oración más o menos dice así, más o menos dice así. Te la voy a parafrasear, ¿okay? Porque no la tengo escrita. Hay otro estudio que la tengo escrita, pero en este no lo tengo. Dice más o menos: te damos gracias, Señor del cielo y la tierra, por los mandamientos que nos has dado, y por este mandamiento que tú nos diste de lavamiento de manos. La pregunta es: ¿y en dónde está escrito ese mandamiento de Dios? Pues en ningún lado. O sea que ese no es mandamiento de Dios, es un mandamiento de hombre, pero que ellos lo han tomado como si Dios mismo lo hubiera ordenado. Y ese es el problema. Ahora, ¿por qué es que quiénes fueron los que estipularon este mandamiento? Los rabinos. Los rabinos. ¿Con qué propósito? Bueno, es que ellos dicen que hay que lavarse las manos de una manera ritual antes de comer, porque dicen que al estar en contacto con cosas y personas, espíritus inmundos se pegan en las manos, y que si no te lavas antes de comer, entonces estos espíritus se te meten al cuerpo. Oiga, esto es lo que está escrito en los libros de tradiciones judías, en el Talmud, que está compuesto por la Mishnah y la Gemara. Pero, como vuelvo a repetir, esto no está escrito en la Torah, no está escrito en la ley de Moisés. En otras palabras, esto no lo ordenó Dios. Aunque, pues, al hablar verdad, es muy bueno de hacer, ¿no? Lavarse las manos antes de comer es excelente hacerlo. Solamente que así como mandamiento de Dios, no fue ordenado por Dios. Amén. Ahora, estos escribas y fariseos, a estas tradiciones, a estos mandamientos de hombres, hermano, les estaban dando mayor autoridad que a lo que está escrito en la Torah. Y por eso es que Jesús, les pregunta: ¿por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por guardar vuestra tradición? Y continúa diciendo en Mateo 15: porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre. Eso sí está escrito, hermano. Honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Eso sí es un mandamiento de Dios que está escrito en su bendita palabra. Pero le dice: pero ustedes, vosotros, decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar al padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Oiga, o sea que el ayudar a sus padres económicamente, hermano, eso es honrar a los padres. Pero estos escribas y fariseos le decían a su padre, a su madre: mira, padre mío, mira, madre mía, tengo dinero, pero lo que pasa es que este dinero que tengo es lo que voy a dar de ofrenda a Dios. Así es que ya no te puedo ayudar porque tengo que cumplir ese mandamiento. Pero, ¿será que Dios veía con buenos ojos eso? No, mi hermano, no. Porque el padre o la madre, hermano, no iba a tener quizás para sustentar su vida. Oiga,
Quizás con eso es que ella o él se iba a alimentar. Tal vez su vida corría peligro. Por eso es que Jesús les dice, Dios mandó, honra a tu padre y a tu madre. Pero ustedes le dicen, ¿sabes qué, padre? Lo único que tengo para ayudarte, pero eso es lo que tengo que dar de ofrenda a Dios. Así es que dice, con eso ustedes están invalidando el mandamiento de Dios por guardar su tradición, ¿no? Por obedecer a los mandamientos de hombres. Supongo que el mandamiento de hombre decía algo así como que tienes que dárselo primero a Dios. Pues recordemos que para Dios lo más importante es la salud del ser humano. ¿Por qué cree usted que a David, cuando comió los panes de la proposición, que no le era lícito comer, sino solamente a los sacerdotes? Y no solamente comió él, sino que también dio a sus hombres. Pero dice que no le fue contado como pecado. ¿Por qué? Si estaba claro que nadie podía comer de él, solamente los sacerdotes. Si alguien más comía, le era contado como pecado. Sí, lo que pasa es que la vida de David y de sus hombres ya estaba peligrando. No nos dice cuántos días ya llevaban sin comer, cuando iban huyendo de Saúl. Pero de seguro que su vida ya estaba peligrando. Por eso es que para Dios lo más importante es la vida del ser humano, la vida del hombre. Bendito Dios. Fíjese, hasta... Vea cómo es Dios, hermano. Que a Dios no le importa que uno de sus mandamientos no se cumpla con tal de salvar al hombre. Con tal de salvar al ser humano. Oiga, o sea que eso nos habla, hermano, del gran valor que tiene la vida del hombre, de la vida del ser humano para con Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Entonces, por eso el Señor les dice a los fariseos, a los escribas fariseos, les dice en el verso 7 de Mateo 15: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías. Oiga, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Oiga, nada más. Bendito Dios. Pero vamos a ver cuál es el contexto de este capítulo 15 de Mateo, hermano, porque de ahí se toman muchos para decir que ahora ya podemos comer cualquier cosa. Pero entonces, ¿cuál es el contexto original de este capítulo 15? El lavamiento de manos, ¿verdad? Ese es el contexto. Ahora dice en el verso 10: y llamando hacia la multitud les dijo: hoy día entendés, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. ¿Por qué lo decía Jesús? Porque acuérdense que los escribas y fariseos decían que si te comías un animal, por ejemplo, declarado por Dios puro, limpio, pero que si te lo comías con las manos no lavadas ritualmente, te estabas comiendo inmundicia. Eso decían los escribas y fariseos. Entonces, por eso Jesús dice: no lo que entra en la boca es lo que contamina al hombre, sino lo que sale de ella es lo que contamina al hombre. Entonces, vean, en Marcos, también Marcos 7, verso 17, también habla de lo mismo. Dice: cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Verso 18, y le dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que de fuera entra en el hombre no le puede contaminar? Pero aquí no está hablando, está hablando de lo que los escribas y fariseos decían, ¿verdad? Que si comías algo con manos sucias, eso te iba a contaminar, ¿no? Dice, verso 19 dice: porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Y muchos de ahí se toman también, hermano. ¿Ya ves? Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Por eso es que Jesús en la cruz vino a limpiar todos los alimentos. Oye,
Todos los animales que el Padre había declarado impuros, Él ya los vino a purificar. Así se toma esta cita. Pero si te das cuenta de qué está hablando Jesús, porque hermano, lo tremendo es que no te enseñan lo que está escrito antes, ni lo que está después muchas veces, nada más esta cita. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. ¿Y qué son todos los alimentos? ¿Te dicen? Todos. La carne de cerdo, los mariscos, todo. Pero ¿de qué está hablando aquí Jesús? ¿Cuál es el contexto de lo que está hablando? El lavamiento de manos y lo que los escribas y fariseos decían. Que si no te lavaba las manos de esa manera ritual, aunque te estuvieras comiendo, por ejemplo, una oveja, que es un animal limpio declarado por Dios, aunque te estuvieras comiendo una oveja, ellos decían que esa oveja ya no era limpia, era inmunda. O sea que estaban yendo en contra de lo establecido por el Padre. El Padre dijo, esta oveja es limpia, pero ellos decían, no, ya no es limpia. Te la comes con manos inmundas, ya no es limpia. Entonces, ¿qué todos alimentos estaba haciendo limpios el Señor? Todos los alimentos que los escribas y fariseos decían que ya no eran limpios. Esos son los que está haciendo limpios, hermano. No crea que estaba haciendo limpios todos los que el Padre había dicho que eran impuros. O sea que ya ahora la carne de cerdo ya es limpia, los camarones son limpios, los murciélagos, los opilotes, las víboras ya son limpias, no las podemos comer. Las cucarachas si quieren también. Esas ya son limpias, ya no las podemos comer. No, hermano, Jesús no estaba diciendo eso. Estaba declarando limpios, pero los alimentos que los escribas y fariseos decían que ya no eran limpios. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Ahí está, esto es lo que verdaderamente contamina al hombre, hermano, no lo que decían los escribas y fariseos. Eso es lo que está diciendo Jesús, hermano. Jesús no vino a contradecir al Padre. Él mismo lo dijo, que él había venido a hacer la voluntad del Padre. Que se cumpliera. Y él mismo dice en Juan 14, no recuerdo el verso, creo que 25, dice, la palabra que yo les he dado no es mía, sino del Padre que me envió. Ahí está, hermano. Entonces, Jesús no trajo su propia palabra, lo que vino a dar es la correcta interpretación de las palabras ya habladas, dichas por el Padre anteriormente, pero que se estaban torciendo, que se estaban malinterpretando. Bendito Dios, aleluya. Gloria a Dios. Jesús no estaba en contra de lo que está escrito en la Torá. No estaba en contra de lo que está escrito en Levítico 11, Deuteronomio 14, que es donde habla de los animales aprobados por Dios para comer. Jesús no estaba en contra de eso. Bendito Dios. Aquí está, miren, una porción de Levítico 11, verso 7. Dice, también el cerdo, porque tiene pezuñas, si es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis ni tocaréis su cuerpo muerto, los tendréis por inmundos. Verso 9. Esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas. Todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, estos comeréis. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis en abominación. Os serán pues abominación, de su carne no comeréis y abominaréis sus cuerpos muertos. Todo lo que no tuviera aletas y escamas en las aguas, lo tendréis en abominación. ¿Y cuáles son estos animales que no tienen aletas y escamas, hermano, de las aguas? ¿Cuáles son? Camarones, ostiones, todos los mariscos. Todos los mariscos, hermano. Ahí está. Jesús no vino a ponerse en contra de eso. Ni el Padre tampoco nunca ha dicho
Lo siento mucho, hijos míos, pero la verdad es que me equivoqué. No, padre no ha dicho eso. No les prohibí comer esas delicias, pero era porque yo mismo no las había probado. Pero ahora que probé, hermano, los camarones al mojo de ajo, los camarones a la diabla, están de rechupete. No, hermano, el Señor no dice eso en su palabra. Nunca vamos a encontrar en las escrituras, hermano, que Jesús estuviera enseñando recetas de cómo preparar unas carnitas michoacanas, tampoco. No, hermano, nada de eso. Todas las citas que aparecen en el Nuevo Testamento, porque es el problema, hermano. ¿Cómo se ha interpretado el Nuevo Testamento? En especial las palabras de Pablo. Oiga, porque lo que está escrito en el Antiguo Testamento no hay ningún problema. El problema es de cómo se ha interpretado el Nuevo. Ahí está todo el problema. Y principalmente las cartas del apóstol Pablo. Porque hay algunas citas que sí parecen indicar que Dios ya ahora está dando permiso de comer cualquier cosa. Pero no es así, mi hermano. En 1 Corintios capítulo 10 dice Pablo, por ejemplo, dice: de todo lo que se vende en la carnicería, de todo podéis comer sin motivo de conciencia. ¿Y qué es lo que se vende en la carnicería? Pregunto yo. ¿Será que ahí se vende carne de cerdo? ¿Sí, verdad? Ahí se venden mariscos también. También. Y dice Pablo que ahora podemos comer de todo sin motivos de conciencia. O sea que hay muchos que a Pablo lo han puesto por Dios, oiga, como Dios por encima de Dios, porque obedece más a Pablo que al Padre. Oiga, pero ¿será que Pablo se atrevió a ir en contra de lo establecido por el Padre, el Dios Todopoderoso, el que hizo los cielos y la tierra, hermano? Pablo se levantó para ir en contra de lo establecido por él. O sea, Dios dijo no comer carne de cerdo, no comer marisco, pero llega Pablo y dice: no le hagan caso a Dios, ya está muy viejito, hasta de tener Alzheimer. Yo les doy permiso, de todo pueden comer. ¿Será que a tanto se atrevió Pablo, hermano? ¿O será que se está malinterpretando sus palabras? Como dice Pedro. No lo digo yo, porque a veces me culpan a mí. El pastor Ramiro dice que Pablo, las palabras de Pablo se han malinterpretado. No, yo solamente estoy repitiendo lo que dijo Pedro en su segunda carta 3:15 y 16. Ahí dice que las cartas del apóstol Pablo se han torcido, se han tergiversado por personas ignorantes. Oiga, para que signifiquen algo muy diferente. Así dice, hermano. Y sí, hermano, porque no puede ser posible que Pablo se esté levantando en contra de lo establecido por el Padre, sino que más bien Pablo debería de estar confirmando las palabras de Jesús y las palabras del Padre. Bendito Dios. Entonces, ¿quién cree usted que es el que ha enseñado esa interpretación de que ahora ya Dios nos ha dado permiso de comer cualquier cosa? ¿Quién cree usted que es? ¿Sabe quién? Roma, el Vaticano, mi hermano. El Vaticano es el que enseñó esa doctrina, y es la misma doctrina que ha heredado al cristianismo protestante. La misma. ¿Por qué le digo que Roma? ¿Ha usted leído la cita de Hechos 10, que es en donde el apóstol Pedro tuvo esa visión del cielo? En donde vio toda clase de animales impuros, todos los que Dios había prohibido comer en Levítico 11 y Deuteronomio 14, los vio en ese lienzo y oyó una voz que le dijo: Pedro, levántate, mata y come. Pues ahí en Israel, en esa ciudad en donde se dieron estos hechos, que se llama Jope, así se llamaba en la antigüedad. ¿Ahora cómo se llama? Se me fue el nombre. En Israel, la antigua Jope es
ver si me acuerdo ahorita. Ya no se conoce como Jope actualmente, ya tiene otro nombre. Haifa, ¿no? Haifa, no. Algo así. Ahorita lo vamos a buscar para saber exactamente. Pero en esa ciudad de Jope, ¿saben que ahí está la embajada del Vaticano? Sí, ahí está. Y también está la casa de Simón Curtidor, que es donde se estaba alojando Pedro cuando tuvo esa visión del cielo. Y ahí precisamente, al lado de la puerta, hermano, hay una placa así escrita en inglés y en hebreo. Jaffa, o Jaffa. ¿Es Haifa, no? ¿No es Haifa? ¿Jaffa? No. Jaffa se llama actualmente. Bueno, en esa placa, hermano, escrita en inglés y en hebreo, dice más o menos así, hablando de lo que sucedió ahí. Esta es la casa de Simón Curtidor, en donde el apóstol Pedro tuvo esa visión del cielo, en donde ahora Dios le estaba dando permiso de comer cualquier cosa. Dice así. En donde ahora Dios le estaba dando permiso a Pedro y a todos nosotros de ahora comer cualquier cosa. ¿Y sabe quién firma esa interpretación? El Vaticano. A mí me sorprendió bastante, hermano. Porque ese video yo lo miré hace alrededor de 8 años. O sea, si fue hace 8 años, eso quiere decir que yo ya tenía en el cristianismo como unos 15 años. ¿Sí? Ya tenía 15 años de ser cristiano cuando leí esa placa. A mí el Señor me había sacado de la idolatría, del catolicismo, de estar adorando ídolos, imágenes. De ahí me había sacado el Señor. Esa también era una enseñanza romana, ¿verdad? Una doctrina romana. Bueno, ya me había sacado el Señor. Yo pensaba, no, pues ya no adoro ídolos, ya no estoy sometido bajo el Papa, ya no tengo nada que ver con Roma. Pero hasta ese tiempo, pues yo todavía como que creía en esa interpretación, ¿no? Pero yo no sabía que esa interpretación venía directamente del Vaticano. Hasta cuando leí esa placa y vi quién la firmaba. El Vaticano. Y entonces me hice una pregunta, dije, ¿eso quiere decir que 15 años después de que Dios me sacó del catolicismo, pues yo todavía sigo creyendo esa enseñanza del Vaticano? Pero si el Vaticano me mantuvo engañado por años y años, haciéndome creer que adorar ídolos era algo que agradaba a Dios. Y Dios tuvo que venir con su bendita palabra a mostrarme que no, que eso era mentira, que era todo lo contrario, que en vez de agradarse de eso se desagrada. Y entonces dije, ¿y será que en esta ocasión el Vaticano me estará diciendo la verdad? ¿O me estará mintiendo nuevamente todavía? ¿Y sabe qué descubrí? Que me seguía dando a tole con el dedo, hermano. Que me seguía engañando. Oiga, porque me puse a escudriñar toda esa cita de Hechos 10, a ver si era verdad, que ahí Dios le estaba dando permiso a Pedro de ahora comer cualquier cosa. Y no, hermano. No, usted lo puede leer. Todo capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles. Dice que, para empezar, se le repitió a Pedro 3 veces. Se le dijo, Pedro, levántate, mata y come. Y él dijo, no, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. O sea, en otras palabras, lo que Pedro estaba diciendo, no, Señor, porque yo he obedecido lo que tú ordenaste en tu bendita palabra. Y dice que después de la tercera vez se quedó todavía pensando Pedro cuál sería el significado de esa visión. Oiga, o sea, lo que quiere decir es que no corrió inmediatamente, hermano, al puesto de mariscos, a echarse su campechana. No es que Pedro haya dicho, gracias Señor, porque esto es lo que había estado esperando toda mi vida, que tú cambiaras de parecer, de opinión. No, hermano. Pedro se quedó pensando cuál sería el significado de esa visión. ¿Y sabe hasta cuándo pudo entender el significado de esa visión? Hasta que llegó a casa de Cornelio. Lo primero que les dijo, cuando llegó con Cornelio y con todos esos gentiles que había ahí reunidos, le dijo a Cornelio, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, a un gentil. Pero Dios me ha mostrado que no llame común o inmundo a ningún cerdo. No, así no dice.
O que no llame común o inmundo a ningún marisco. Tampoco dice así. ¿Cómo dice entonces? Que no llame común o inmundo a ningún hombre. Oiga, ¿ah? A ningún hombre. ¿Por qué? Porque resulta que la tradición, hermano, decía que los gentiles eran como perros. Decían que los gentiles eran gente de segunda clase. Que aunque se convirtieran a Dios, pues estaba difícil que pudieran entrar en el reino venidero. Eso decían de los gentiles. Y Dios le dice a Pedro, no. Pero Dios me ha mostrado que no llame común o inmundo a ningún gentil. ¿Ah? Ahí está, hermano. Entonces esa visión que tuvo Pedro no estaba hablando de animales, estaba hablando de hombres. ¿Ah? Y usted lee ahí, hermano, dice que Pedro empezó a hablar y de repente el Espíritu Santo fue derramado sobre todos esos gentiles que estaban ahí. Tanto así que los judíos que iban acompañando a Pedro, miren, dice que se quedaron así, boquiabierta. Se les cayó la baba de ver cómo el Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles. Entonces Pedro dice, ahora sé que Dios no hace acepción de personas, sino que Él se agrada de todo aquel que hace justicia. Ahí está, mi hermano. Entonces, esa cita de que ahí Dios estaba dando permiso ahora a nosotros de comer cualquier cosa, esa doctrina es falsa, es mentira. Así como también la que les dije de 1 Corintios 10, donde Pablo dice que ahora de todo lo que se vende en la carnicería, de todo podemos comer. Y el problema es el mismo, que no se lee lo que está antes, no se conoce el contexto. Si tan solo se leyera todo 1 Corintios capítulo 10, hermano, se entendería de qué está hablando el apóstol Pablo. Pablo está hablando de la carne sacrificada a los ídolos. De eso está hablando Pablo. Que en esa época la mayoría de la carne que se vendía en las carnicerías de la ciudad de Corinto, primeramente había sido sacrificada a los ídolos. Ya después la iban a vender ahí. Por eso es que Pablo dice, el ídolo no es nada, es lo que enseña él. Hay un solo Dios. Tú ya sabes que hay un solo Dios. Los dioses de las naciones son solamente producto de los hombres. Ellos son los que los consideran Dios, pero no son dioses. Solo hay un Dios verdadero. Así es que, si te dicen, ¿sabes qué? Esta carne fue sacrificada a los ídolos. Dice Pablo, entonces, si eso te dicen, entonces no la comas. No por ti, porque tú ya sabes que el ídolo no es nada, sino por la persona que te lo está diciendo. Porque para esa persona todavía se está tambaleando en que tal vez hay muchos dioses. Entonces, mejor no la comas por causa de él. Pero cuando dice, de todo lo que se vende en la carnicería, de todo podéis comer sin motivo de conciencia. Exactamente. Aunque haya sido sacrificada a los ídolos, esa carne, cómetela. El ídolo no es nada. Tú ya sabes que de Dios es la tierra y su plenitud y todo lo que en ellos hay. Bendito Dios. Aleluya. Entonces, Jesús, hermano, Yeshua, Él guardó y obedeció todo lo que está escrito en la Torá. Todo. Y fue lo que enseñó a sus discípulos. Y además es lo mismo que les ordenó enseñar a los nuevos discípulos. Pero y entonces, ¿por qué actualmente en la mayoría de las iglesias cristianas, tanto católicas como protestantes, se enseña y se guarda todo lo contrario a lo que Jesús enseñó? Porque esto parece no tener ningún sentido. Por ejemplo, Jesús no enseñó que ahora ya no se tenía que guardar el séptimo día como día de reposo. Él no enseñó que el cuarto mandamiento ya no se tenía que obedecer. Él nunca enseñó eso. O que enseñara que ahora el día de reposo había cambiado al primer día de la semana. Tampoco, mi hermano. Tampoco, no lo hizo. El que se atrevió a hacer ese cambio fue un hombre, Constantino.
en el cuarto siglo. Entonces, la iglesia ha estado obedeciendo fielmente al mandamiento de ese hombre, pero ha estado desobedeciendo el mandamiento del Dios eterno. Y como la iglesia protestante, pues es parte aún de la iglesia católica también, aunque esto sea muy duro de aceptar para muchos creyentes, pero eso es así. Eso es así, mi hermano. Ahora, si tú buscas, por ejemplo, en un mapa mundial, en donde te muestren todas las religiones que existen en el mundo, ahí no aparecen separados el catolicismo y el cristianismo. ¿No? Los ponen juntos, los ponen en la misma canasta. Por eso es que aún les llaman los hermanos separados. ¿Sí? Así se les llama. Yo sé que muchos van a decir que si acaso no sé que hubo una reforma en el siglo XVI, allá con Martín Lutero, con Juan Calvino y otros más. Sí hubo una reforma, pero no fue una reforma total, hermano. Ni una separación total tampoco. Porque existe aún mucha teología y doctrina católica que aún se aplica en el cristianismo protestante actualmente. Y para saber esto, que es así, solamente basta hacer una simple comparación de las cosas que se creen y se guardan en el catolicismo con las cosas que se creen y se guardan en el cristianismo protestante actualmente, las cuales son totalmente diferentes a las ordenadas por Dios en un principio, pero que Jesús, que Yeshua y los primeros discípulos, hermanos, guardaron fielmente los mandamientos de Dios. Le voy a mostrar esta tabla, en la que dividí y puse por un lado los mandamientos originales de Dios, después puse si Jesús y Yeshua, los primeros apóstoles del siglo I y del siglo II, guardaron o no. Después puse a la Iglesia Católica Romana de los siglos III y IV. Y por último, la Iglesia Cristiana Protestante del siglo XVI. Entonces, vamos a empezar primero por el mandamiento de Dios. El mandamiento de la circuncisión, descrita en Génesis 17:10. A Abraham por primera vez, ¿verdad? ¿Será que Jesús y los primeros discípulos, los del siglo I y siglo II, guardaron este mandamiento de Dios? Sí. Sí, está escrito, hermano, que Jesús fue circuncidado al 8º día, tal y como Dios lo había ordenado. ¿Y será que la Iglesia Católica, los discípulos de la Iglesia Católica, siguen guardando ese mandamiento? No. ¿Y qué tal la hermana menor? Porque así se le conoce a la Iglesia Protestante, la hermana menor del siglo XVI. ¿Será que guarda el mandamiento de la circuncisión? Tampoco. Ahora, ¿qué tal el mandamiento de guardar el 7º día como día de reposo, descrito en Hechos 20 del 8 al 11? ¿Será que Jesús y los primeros discípulos guardaron ese mandamiento? Sí. ¿Y qué tal la Iglesia Católica del siglo III y IV? No, ya no guardaron el 7º día. Empezaron a guardar el primer día de la semana, domingo, ¿va? Día del sol. ¿Y qué tal la hermana menor? La Iglesia Protestante. Pues tampoco guarda el mismo que guarda su hermana mayor, del primer día de la semana. Ok. ¿Y qué tal el mandamiento de Dios acerca de las leyes alimenticias descritas en Levítico 11 de Deuteronomio 14? Donde dice no comerán carne de cerdo, no comerán marisco. ¿Será que Jesús y los primeros discípulos guardaron ese mandamiento? Sí, mi hermano. Sí. ¿Y qué tal la Iglesia Católica del siglo III y IV? Ya no. ¿Y la hermana menor? Menos. Tampoco. ¿Qué tal el mandamiento acerca de la Pascua? Que se describe en Levítico 23:5, que es el 14 del mes primero, del mes de abril, que cae entre los meses de marzo y abril. ¿Será que Jesús y los primeros discípulos guardaron esa fiesta? Sí, mi hermano. Además, Jesús mismo fue crucificado durante la Pascua. Cuando él comió, antes de ser entregado, él comió la Pascua con sus discípulos. Está descrito en todos los evangelios, pero principalmente en Lucas 22.
Bueno, ¿y qué tal la Iglesia Católica Romana del siglo III y IV? ¿Todavía guardan la Pascua ordenada por Dios? Pues mire, la ordenada por Dios no la guardan ya. Guardan otra Pascua, pero que ya fue declarada igual por Constantino, hermano, en otra fecha. La ordenada por Dios, como vuelvo a repetir, fue ordenada el 14 del mes primero, el 14 de abril. ¿Y cuál es la Pascua que se guarda entonces en el catolicismo? La que fue ordenada por Constantino, de que se iba a celebrar el primer domingo después del equinoccio de primavera, después de la luna llena. Ese es el que guarda. ¿Y cuál es la Pascua que guarda la hermana menor? La Iglesia Cristiana Protestante, la misma que guarda Roma, la misma. La del primer domingo después del equinoccio de primavera, después de la luna llena, que es cuando salen muchos de ellos a esconder huevos de conejo. Ya una Pascua, hermano, totalmente diferente a la descrita aquí. Mire, aquí no dice que se tenían que esconder huevos, ni conejos, ni nada de eso, hermano. Eso ya no está escrito aquí, eso son tradiciones, costumbres de las naciones. Por eso Dios aconseja a su pueblo: no aprendáis el camino de las naciones. Vamos a pasar a otro mandamiento. ¿Qué tal Pentecostés? Porque, de hecho, se cree que la iglesia nació en Pentecostés, pero no celebran su aniversario. ¿Cómo así? Se dice que se enseña que la iglesia gentil de Cristo nació en Hechos 2, cuando se estaba celebrando la fiesta de Pentecostés, pero resulta que no celebran su aniversario. La fiesta de Pentecostés es una fiesta ordenada por Dios, que tenía que realizarse 50 días después de ofrecerse la primera gavilla, de los primeros frutos. Jesús y los primeros discípulos guardaron Pentecostés. ¿Y la Iglesia Católica? No, pues ya no celebran su aniversario. ¿Y qué tal la hermana menor? Menos, hermano. Tampoco. Miren, hasta ahorita, de estos mandamientos que hemos venido examinando, ninguno guarda la Iglesia Católica ni tampoco la Iglesia Protestante. Cuando Jesús y sus primeros discípulos, sí. Cuando Jesús y la Iglesia del principio, sí. Vamos a seguir. ¿Qué tal la fiesta de los tabernáculos? La fiesta de Sukkot, que Dios la ordenó que se guardara a partir del día 15 del séptimo mes. De hecho, en esa fiesta es cuando verdaderamente nació Jesús. Esta fiesta se celebra entre los meses de septiembre y octubre, o sea que ya el mes que entra, hermano, se celebra esta fiesta, la cual vamos a dar la enseñanza también. Entonces, Jesús, está escrito en los evangelios, hermano, que Jesús participó de esta fiesta de los tabernáculos. Y sus discípulos, después de la muerte y resurrección de él, también siguieron celebrando esta fiesta. ¿Y qué tal la Iglesia Católica? Pues no, hermano, ya no guardan la fiesta de los tabernáculos. Es más, ellos ya ni siquiera enseñan que Jesús nació durante la fiesta de los tabernáculos. Ellos ya enseñan que Jesús nació cuando nació una entidad babilónica llamada Tamuz, que es el 25 de diciembre. ¿Y qué tal la Iglesia Cristiana Protestante? ¿Cuándo celebra el nacimiento de Jesús? Igual, hermano, el día que nació Tamuz, porque así ve que hace su hermana mayor. El mandamiento de Dios. ¿Cuándo Dios dijo que era el principio del año, el año nuevo? ¿Cuándo? Pues el 1 de abril, en Éxodo 12, 1 y 2, ahí dice cuándo. Este será el primero de los meses del año para vosotros, o sea, para su pueblo. ¿Y Jesús y los primeros discípulos guardaron ese mandamiento? Claro que sí. ¿Y qué tal la Iglesia Católica romana del siglo 3 y 4? No, ellos ya no, hermano. Ellos ya no. Ellos ahora guardan el principio del año, el 1 de enero. Cuando los romanos honraban al dios Jano. Tal vez nunca he escuchado ese nombre, dios Jano, pero búsquelo ahí en Google, hermano. Dios Jano.
Es un Dios que tenía dos caras. ¿Ah? El Dios de las entradas y los comienzos. Así se llama Dios Jano, que lo celebran el día 1 de enero. Pero Dios, en su calendario, el primer día del año no es el 1 de enero. Es en los meses de marzo a abril, por ahí más o menos cae. Bueno, ¿y cuándo celebra el año nuevo la iglesia cristiana protestante? Pues la misma fecha que celebra su hermana mayor, el 1 de enero, para celebrar al Dios Jano. Entonces vea, de estos pocos mandamientos que le mostré aquí en esta tabla, hermano, ya ninguno obedece, ninguna de la iglesia, ni la católica ni la protestante. Ninguno. Mandamientos que guardó Jesús y guardó la iglesia del principio. Pero se dio cuenta cómo son totalmente cosas contrarias, totalmente diferentes. ¿Ah? Entonces, ¿cómo se puede reclamar que son parte de la iglesia del principio cuando se encuentran guardando y obedeciendo cosas totalmente diferentes? No puede ser que a un árbol se le llame árbol de naranjas y de mangos. ¿Será que es árbol de naranja? ¿Será que esta iglesia es la iglesia del principio? Pues no, hermano, no puede ser. ¿Ah? Jesús enseñó a sus discípulos a obedecer los mandamientos ordenados por el Padre. Y estos los obedecieron al menos o al final del siglo I y principio del siglo II. Pero a partir de ahí, de poco a poco, los hombres gentiles paganos que llegaron a ocupar, cargos de autoridad, y siendo estos ignorantes acerca de la cultura y de las escrituras judías, empezaron a torcer las escrituras y a darles un significado totalmente diferente, como lo mencioné al principio, especialmente las cartas del apóstol Pablo, que vean lo que dice aquí, 2 de Pedro 3, 15 y 16. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Oiga, ahí está, hermano. Ahí está. Las palabras de Pablo se han torcido, se han malinterpretado. Uno, cuando llega al conocimiento de la verdad, hermano, uno es el que tiene que tomar una decisión. Hay una persona que me estaba contando la hermana Marta de Tijuana, que ella va a la iglesia, asiste a la iglesia adventista. Usted sabe que la iglesia adventista guardan el sábado como el día de reposo, ¿verdad? Bueno, dice la hermana que ella le compartió un estudio que nosotros tenemos, que incluso lo imprimimos también, donde hablamos del día de reposo, de cuál es el verdadero día de reposo, sábado, domingo o cuál día. Y entonces se lo prestó. Y pues ahí hablamos, hermano, de que en realidad no es ni sábado ni domingo, de acuerdo al calendario descrito aquí. ¿Ah? Bueno, total que dice que al final, dice que le dijo, no, ¿sabes qué? Mejor te regreso este estudio, dijo. No lo terminé porque hasta donde llegué, dijo, eso me da a entender que lo que yo estoy haciendo pues no es lo correcto, y entonces mejor te lo regreso, porque ¿cómo es que yo voy a empezar nuevamente desde abajo, desde cero? No, ya tengo los fundamentos establecidos. Dijo la hermana, pues yo empecé nuevamente desde cero. Es que es como si, por ejemplo, te diriges en un viaje a una ciudad lejana y te subes al freeway, a la autopista, y vas ahí, pero de repente te das cuenta, híjole, tomé el freeway equivocado. En vez de ir al norte, voy al sur. ¿Qué dices? Pues ni modo, voy a seguir a ver hasta dónde llego.
¿Eso dices? No, ¿verdad? Te tienes que bajar y cambiar. Tienes que empezar de nuevo. Al darte cuenta que la dirección que llevas es la incorrecta. Lo mismo sucede con esto, hermano. Cuando nos damos cuenta de que, caray, este no es el camino correcto. Tenemos que cambiar de dirección. Pero hay gente que no, hermano, bueno, mejor le sigo. Ya sé que estoy mal, pero le voy a seguir de todos modos, a ver hasta dónde me lleva. Oiga, nada más, qué mediocridad, ¿verdad? Qué mediocridad. Pero uno es el que toma la decisión, hermano. Solamente te recuerdo que la bendición viene según las Escrituras cuando se es obediente a los preceptos, a los estatutos, a los mandamientos y a las leyes de Dios. Solamente así viene la bendición. No crean que es como muchas veces se escucha en la radio, en la televisión, donde te dicen, hermano, pacte con Dios. A ver, por ahí un valiente de $500, de $1,000, que Dios le va a bendecir. Mentira, hermano. ¿Acaso Dios dice en su palabra, dame, hijo mío, tu dinero? Dice, dame, hijo mío, tu corazón. Entonces, ¿cuál es el camino a la bendición? La obediencia. La obediencia a la palabra de Dios, hermano. Es el único camino. Fíjese que el patriarca Abraham, él fue bendecido. Muchos piensan, en muchas iglesias enseñan que la bendición se recibe automáticamente. Tampoco. Es un error. Según lo podemos leer en la siguiente cita bíblica. Mire, en Génesis 26:5 dice, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y si tú buscas aquí en un diccionario Strong la palabra leyes, dice que es la palabra Torah. O sea, la ley de Moisés. La ley que Dios le dio a Moisés más adelante. Que Abraham se la hizo saber también Dios, quizás de una manera oral solamente. Ya después a Moisés se la entregó de una manera escrita. Ahora la pregunta es, si Abraham hubiera escuchado, si Abraham no hubiera escuchado la voz de Dios y guardado todas estas cosas, ¿será que aún podría haber recibido la bendición de Dios? Pues no, hermano, imposible. Bueno, y si nosotros ahora no escuchamos la voz de Dios para guardar sus mandamientos, sus estatutos y sus leyes, ¿será que de todos modos vamos a poder recibir bendición? Pues no, hermano, es imposible. Lo que pasa es que muchas personas confunden. Piensan que la bendición es tener dinero, tener bienes materiales, que eso es la bendición. No, mi hermano, eso no es la bendición. Es parte quizás de la bendición, pero no es la bendición. Porque hay muchas personas, hermano, que tienen dinero, mucho, tienen bienes materiales y se quieren suicidar. Oigan, ¿y cómo le llaman a eso bendición? Eso no es bendición. Yo recuerdo que alguien, hermano, en una ocasión, yo le estaba contando parte de mi testimonio, cómo Dios me metió en un proceso de 12 años en el que me hizo perder todo. Casa, carro, todo. Y le estaba dando el testimonio a esta persona y se me queda viendo. Me dice, ¿estás seguro que eso pasaste? Digo, sí. Qué raro, yo no te miro que te quieras morir. ¿Y por qué me voy a querer morir? Le digo, pues no, pues porque perdiste todo. Sí, pero es que como mi corazón no estaba en esas cosas materiales, si mi corazón hubiera estado en esas cosas materiales, ya me hubiera muerto desde cuándo. Pero no, mi corazón estaba en Dios. Aleluya. Y Él ha prometido que todo lo que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, todo va a ser devuelto. Bendito Dios. Entonces, hermano, hay que hacer algo para poder recibir la bendición. Porque la fe sin obras es muerta, dice la palabra. Entonces, ya pudimos ver muy claramente que los que dicen ser parte de la iglesia que se formó hace 2000 años, basados en los mandamientos que guardan actualmente,
pues no son parte realmente de esa iglesia. No, hermano. Sino que más bien son parte de la iglesia que se formó hace 1700 años, ¿verdad? La iglesia católica romana. Aunque se llamen actualmente iglesia cristiana protestante. Y todos aquellos que nos hemos dado cuenta de que esto es verdad, pues no nos queda otra más que seguir el ejemplo de la palabra de Dios y regresar a las sendas antiguas. Claro, los que realmente deseamos conocer la verdad. Porque no todo creyente, hermano, está anhelando el conocer la verdad. No todos. Esto es para valientes solamente. Los que se van a levantar, los que van a actuar una vez que conozcan que estaban mal, que estaban equivocados y que quieran corregir su caminar para con Dios. Por eso Isaías 6:16 dice: así ha dicho Jehová, paraos en los caminos y mirad. Oiga, tenemos que pararnos y mirar, ¿no? ¿Cuáles mandamientos son los que guardó Jesús y que enseñó a sus nuevos discípulos a guardar? Aquellos mismos mandamientos que guardó la iglesia al principio. ¿Cuáles son? ¿Y cuáles son los mandamientos que actualmente se guardan en las iglesias? Mirad, dice. ¿Cuál sea el buen camino? O sea, ¿cuál de los dos caminos está siguiendo lo que enseñó Jesús? Ya que sabes cuál camino, dice, anda por ese camino. Toma la decisión. Si vas en el camino equivocado, regrésate, hermano, regrésate y ponte en el camino que anduvo Jesús y la iglesia primitiva. Anda por él y entonces dice: hallaréis descanso para vuestra alma. Pero como esta es una decisión personal, o sea, Dios no forza a nadie. Alguien dice, como a estos que se les estaba diciendo, dice: mas dijeron, no andaremos. Así muchos van a decir: mejor me quedo con mis tradiciones, mejor me quedo con mis costumbres. Oiga, yo ya tengo en esta iglesia muchos años, ya tengo un cargo que me costó mucho obtenerlo. Mejor me quedo aquí, aunque esté mal, pero mejor me quedo aquí. Oiga, no van a menospreciar esos cargos, hermano, por agradar a Dios. ¿Y a mí qué me importan los cargos? Los cargos se van a quedar aquí. A mí lo que me importa es agradar a mi Padre. Bendito Dios. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Asegurémonos que lo que estamos guardando, obedeciendo, realmente sea lo que Jesús enseñó y lo que los primeros apóstoles guardaron, hermanos. Miren, yo le aconsejo que lea el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ese es el ejemplo que tenemos nosotros, porque esos son los relatos de aquellos que caminaron con Jesús. Si esa primera iglesia, hermano, guardó el primer día de la semana como nuevo día de reposo, hagámoslo. Pero ahí vamos a encontrar que no, que ellos siguieron guardando el séptimo día. Ellos siguieron guardando las fiestas ordenadas por el Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a darle gracias al Señor, hermano, porque Él ha sido bueno en esta tarde con nosotros. Bendito Dios, amantísimo Dios y Padre. Te damos gracias, eterno Dios, porque tú has sido bueno, Señor. Te damos gracias porque nos has permitido, Señor, terminar este estudio, Señor, y poder conocer esas diferencias que existen y que son muy marcadas, Señor, entre la iglesia del principio y la iglesia actual. Bendito Dios. Gracias por abrir nuestros ojos espirituales, Señor, y poder conocer tu verdad. Bendito y maravilloso. Yo te pido, Señor, en esta hora, porque yo he cumplido tu palabra, he cumplido tu mandamiento, Señor, he dado a conocer a tu pueblo, Señor, esos errores que existen en las doctrinas actuales, oh Dios eterno. Te pido, Señor, por ese pueblo que se está identificando con tu voz, ese pueblo, Señor, que se está dando cuenta en esta hora, bendito Dios, de lo equivocado que estaba, así como
Yo mismo, Señor, muchas veces me ha sucedido, pero que he tomado la decisión, Señor, de cambiar mi rumbo, Señor, aleluya, y seguirte a ti, Padre bueno. En el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, te pido que des esa fortaleza, Señor, a esos hombres, a esas mujeres, a esos jóvenes, Señor, que estarán tomando decisiones poderosas para ti, eterno Dios. En el nombre de Yeshua, que le des fuerzas sobrenaturales, Señor, que des una frente de diamante, un rostro de pedernal, Señor, porque yo sé que cuando alguien toma una decisión poderosa, el mismo infierno se levanta en contra de esa persona para tratar de hacer que retroceda. Pero en el nombre de Yeshua HaMashiach, yo te pido, Dios, que es una fuerza sobrenatural, Señor, y que ellos puedan tomar decisiones poderosas, eterno Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua. Gracias, eterno Dios, te damos. Bendigo a tu pueblo, Señor, a todos los que están escuchando también a través de las redes sociales, eterno Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua. Amén, Señor, y amén. Señor les bendiga, hermanos, y nos vemos el próximo domingo. Bendiciones y hasta la próxima. Adiós.